¿Sabías que una de las caricaturas más famosas de los 80 se creó originalmente para vender juguetes, pero terminó siendo tan popular que hoy tiene su propio Día Mundial de celebración? ¿O que una caricatura de 1983 inspiró indirectamente a varios videojuegos mexicanos piratas de finales de esa década? Quédate porque te voy a contar datos que ni te imaginabas. Hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, ya lo sabes, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes semanales. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de un tema que nos prende la nostalgia en automático, las caricaturas que marcaron la década de los 80s. Esas que veíamos en la tele abierta mexicana, cuando nos levantábamos los sábados en la mañana, pues por una taza de Chocomilk, con el uniforme de la escuela todavía aventado en la silla. Esas caricaturas llenas de acción, color, aventuras épicas y, por supuesto, personajes que se volvieron íconos para toda una generación. Esta es la historia. La era dorada de la televisión infantil. Los años 80 fueron especiales para la animación. Recordemos que las televisoras encontraron la fórmula perfecta. Caricaturas y juguetes. Un negociazo. Y México fue parte de ese boom. Televisa, Imevisión, lo que después sería TV Azteca, y canales locales pues transmitían horas y horas de caricaturas que venían justamente de Estados Unidos, Japón y de Europa. Y en esa época no existía streaming, o por supuesto no era Netflix ni YouTube Kids, así que veíamos lo que la tele nos daba. Y por eso quienes crecimos en México en los 80 tenemos los mismos recuerdos compartidos, las mismas caricaturas, pues los mismos comerciales, por supuesto, la misma sensación de esperar el capítulo del día siguiente. Y vamos a comenzar con la primera joya retro, He-Man y los Amos del Universo, 1983. Si creciste en México, seguro escuchaste esta frase: ¡Yo tengo el poder! La escuchamos en español neutral, pero la gritábamos como si saliera de nuestra espada del súper. He-Man nació por una razón muy simple: vender juguetes de Mattel. Pero lo que nadie esperaba era que la caricatura se volviera un fenómeno mundial. Era tan popular en México que varios tianguis de la época vendían figuras, por supuesto pirata, que muchos tuvimos sin saberlo. Dato curioso, el personaje Orco, el maguito azul que flotaba, fue creado para facilitar la animación. Como no tenía piernas, ahorrar animación hacía más barato producir la serie. A ver, les pregunto, tribu nostálgica, ¿alguna vez tuvieron un muñeco pirata de He-Man o de Skeletor? Cuéntamelo en los comentarios. Thundercats, 1985. Esta es una de esas caricaturas que todo México recuerda. Fue inspirada en samuráis, mitología y por supuesto cómics. Y aunque muchos creen que es japonesa, en realidad la animación se hacía en Japón, pero toda la producción era estadounidense. ¡Thundercats! Y para los niños de los 80s, Leono y la espada del augurio eran símbolos de poder absoluto. Y si tú tenías un amigo que sabía hacer Thundercats, ese niño automáticamente se convertía en el líder del recreo. Dato retro, en México se volvió tan popular que se transmitió en múltiples canales durante toda la década de los 80 y parte de los 90. Hay personas que hoy juran que recuerdan capítulos que jamás se emitieron gracias pues al doblaje y al efecto Mandela mexicano. Los Supercampeones, 1983. Aunque no empezó como fenómeno en Estados Unidos, en México fue un boom absoluto. Oliver Atom, Steve Huga, el Club Newpie, la cancha eterna que tardaba 3 capítulos en recorrerse. Todo eso lo vivimos.
Aquí es importante mencionar que el doblaje mexicano fue clave. Los estudios de doblaje de la Ciudad de México hicieron un trabajo tan icónico que las frases se quedaron para siempre. ¡Oliver, pasa el balón! Dato curioso, muchos niños mexicanos pensaban que los tiros imposibles como la chilena de Oliver o el tiro de tigre se podían replicar. Y sí, más de uno terminó lastimado al intentar hacerlos en el recreo. Transformers, 1984. Antes de las películas de Michael Bay, Transformers era la caricatura que todos los niños queríamos ver. Robots gigantes que se convertían en autos, camiones, aviones. Era una locura tecnológica para la época. Todos los sistemas activados. Ignición. En México entró por televisión abierta y rápidamente se convirtió en un éxito, sobre todo por su doblaje y por los juguetes que llegaban, pues sí, a tiendas como Aurrera y Gigante. Dato nostálgico, Optimus Prime en español latino tiene una de las voces más queridas del doblaje mexicano. Su voz se convirtió en un símbolo de autoridad moral y heroísmo. Si tú también alguna vez trataste de transformar un carrito pirata del tianguis y lo rompiste, comenta yo para no sentirme sola. Mazinger Z, 1972, pero fenómeno en México en los 80. Aunque Mazinger Z es de los 70, en México explotó en los 80. Fue el primer anime que puso de moda el concepto de mechas, esos robots gigantes piloteados por humanos. Y aquí viene un dato muy mexicano. La canción de Mazinger Z en español fue un éxito por sí misma, tanto que incluso se vendían cassettes piratas en los mercados, por supuesto junto con las caricaturas grabadas en Betamax o VHS. Dato de culto, en Japón la caricatura era considerada oscura, pero en México la vendían como un programa totalmente infantil, aunque salían robots con pechos láser, cosas de la época. Las Tortugas Ninja, 1987. Aquí sí hablamos de un fenómeno mundial. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello se convirtieron en héroes internacionales. En México, la caricatura llegó acompañada de juguetes, pero loncheras, pero mochilas, esas figuritas del súper y hasta gelatinas temáticas en todas las fiestas infantiles. Miren esta parte, amigos. Aquí es donde Godzilla aplasta a ese simio. Sí, lo sé. Solamente lo he visto 12 veces. Silencio, muchachos. Un dato brutal. La caricatura se creó después de los cómics, que originalmente eran mucho más violentos y oscuros. Pero en la televisión de los 80 los convirtieron en héroes divertidos y esos comelones de pizza. Y sí, México también tuvo su invasión de piratería. Todos recordamos esas tortugas con colores rarísimos que vendían en puestos afuera de las escuelas. Los ositos cariñositos, 1985. No todo eran golpes, explosiones y robots. Los 80 también tenían ese lado tierno que llenó de arcoíris las pantallas mexicanas. Los Care Bears, u ositos cariñositos, eran tan queridos porque pues representaban valores positivos en una época donde la televisión todavía se consideraba una guía educativa. Y aquí va otro dato nostálgico. En México se vendían miles de productos inspirados en ellos, desde cuadernos escribe hasta cobijas San Marcos con estampados de ositos, muy al estilo mexicano, por supuesto. She-Ra, 1985, el spin-off femenino de He-Man, no solo fue exitoso, fue revolucionario. She-Ra se convirtió en la primera heroína masiva que muchas niñas mexicanas tuvimos como referencia. You may have defeated us, but you'll never see this child again. Dato histórico, el equipo que creó She-Ra incluía a varias mujeres, algo casi inexistente en la animación de los 80. Si eres parte de la tribu nostálgica que veía He-Man con tus hermanos pero She-Ra era tu caricatura, déjame un emoji de un trueno en los comentarios. A ver, tribu nostálgica, si hasta este punto ya te llegó el flashback ochenterísimo, suscríbete y activa la campanita
Pues ya lo sabes, porque cada semana tenemos contenido retro del bueno. Además, platícame en los comentarios, ¿cuál es la caricatura que más marcó tu infancia? Los Halcones Galácticos, 1986. Y si hablamos de caricaturas que marcaron a México, esta no puede faltar. Los Halcones Galácticos eran como una mezcla entre música metal, cómics y ciencia ficción. Para muchos, su intro es uno de los mejores de toda la década. Dato curioso mexicano. Hubo una generación completa que creció creyendo que Vaquero Galáctico era un superhéroe nacional. Dato técnico, aunque la caricatura se hacía en Estados Unidos, gran parte de esta animación se enviaba a Japón, lo que explica pues esa estética tan diferente. Inspector Gadget, 1993. Otra joya de los 80. Gadget era torpe pero encantador y Penny, su sobrina, era la verdadera heroína. Realmente no comprendo por qué tengo que ver al doctor, Penny. Estoy tan sano como una manzana. Pero Gadget, entiende que no estás bien. Dato retro interesante. En México, el doblaje hizo que el personaje fuera aún más gracioso, agregando pues expresiones muy de nuestro idioma. Dato curioso internacional. El creador también trabajó en la animación de Astro Boy. El impacto cultural de las caricaturas de los 80. Las caricaturas de esa década no solo nos entretuvieron, dejaron huella en el doblaje mexicano. Se volvió, por supuesto, un referente mundial. La industria del juguete. Muchas marcas sí sobrevivieron gracias a estas caricaturas. La cultura pop mexicana. Intros, canciones, frases y personajes siguen vivos en memes, en camisetas, en funkos y por supuesto los coleccionistas. Incluso hoy, estas caricaturas tienen remakes, películas, juguetes premium, retros, ediciones limitadas y por supuesto figuras coleccionables carísimas. Porque al final lo retro no envejece, se vuelve arte emocional. Tribu Nostálgica, muchísimas gracias por viajar conmigo a esta década llena de magia, tecnología, colores neón, robots gigantes. Las caricaturas de los 80 no solo definieron una era, definieron nuestra forma de ver el mundo. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like, compartir y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas de los siguientes recorridos retro. Y platícame aquí abajo, ¿qué caricatura de los 80 te gustaría que analicemos con más detalle en otro episodio? Yo soy Gina Corona, esto es Retromanía y como siempre nos vemos en el próximo viaje al pasado.